muy guapa, porque era para la gente del comedor, dijimos, primero vamos a plantar las acelgas. Cuando vayan saliendo las acelgas, subimos a los niños de la escuela para que cuiden las acelgas. Y cuando empiezan a salir las acelgas, enseñamos a cocinar los frijoles con acelgas. No lo conseguimos jamás, porque nunca jamás conseguimos que saliese un palo de acelga, porque mortereaba multiplicado por 3 aquello, y eso sí, nos gastamos todas las semillas. No salieron acelgas en ninguna de las comunidades, de todas formas. Aquello fue un desastre absoluto. Bueno, también porque lo sacaron. Pero para nosotros fue ahí, vamos, para nosotros vino genial porque lo mandaron a las comunidades de donde hemos. Esta era otra. Es que junto a todo eso estaba el bloqueo económico, y esta imagen no es de Nicaragua, pero no teníamos ninguna foto de los súper con las estanterías absolutamente vacías. Las estanterías son vacías, sin nada. Solo cuando llegaba un barco soviético cargado de latas de sardinas, ahí sí, ahí se llenaban las estanterías de latas de sardinas. O de escobas. Y escobas. Y me acuerdo que nosotros las sardinas pues nos gustaban mucho, y había hambre, pero también se racionaron porque eran tres latas de sardina por persona, y entonces el extraperlo, lo que aquí yo me acordaba de lo que contaban mis abuelos, mis padres, del extraperlo, del racionamiento aquí y demás, allí era igual, ¿no? Allí, mientras vivimos en Managua, salir un domingo, un sábado, cada uno por un lado, a ver qué encontrábamos de comer, ¿no? Porque no había de comer, y luego juntarse a la hora de comer a ver qué habíamos encontrado. Era, en ese sentido, para nosotros era peor la situación de alimentación en Managua que en el campo. Era peor. Y en el campo había muchos problemas, pero el desabastecimiento en zonas de Managua era importante. Esto daba lugar, pues eso, a todo lo que se supone de trapicheo, de extraperlo, de contrabando. Por una libra de frijoles, por medio kilo de frijoles, casi te matas, ¿no? Por huir de la policía y que no te detengan, con los frijoles casi nos matamos en más de una ocasión. ¿Pero esto se debía al...? Pues porque el ENAVAS controlaba todo lo que era el comercio, el mercado. Había cartillas de racionamiento para los trabajadores. No teníamos derecho a cartillas, pero muchos trabajadores también. Ajá. Entonces, y la cartilla realmente, si la cartilla realmente tenías derecho supuestamente a harina, frijol y a jabón, creo. Aceite. Pero había que solamente había jabón, entonces en jabón te daban lo correspondiente a los frijoles, a la harina y al tal. Entonces te ibas con 5 jabones, pero nada más. Pero en cambio sí había, siempre es cuando hay racionamiento, siempre el mercado negro. Y entonces, y luego estaba, bueno, claro. Y luego estaba la diplotienda frente a eso, ¿no? En los mercados, en el mercado oriental, en el mercado Roberto Güemes y demás, detrás de lo que aparecía siempre había algo más que tenías que saber buscar, tenías que saber negociar. Y luego estaba la tienda diplomática, la diplotienda, ¿no? Una tienda donde se pagaba en dólares. Nosotros entramos una vez porque el amigo Carlos iba a tener un bebé y fuimos a comprarles un consolador. Ahí nos enterábamos de que el chupete se llamaba consolador. Porque hasta entonces pasábamos cierta vergüenza, decían, ¿nos compran un consolador? ¿Para qué? ¿Para el bebé? ¿Que entremos aquí a la tienda diplomática a comprar un consolador? Sí. Luego ya nos explicaron que lo he hecho. Bueno. Y sí, lo de la diplotienda era impresionante, pues siempre ha habido clases y con la revolución también. Los comandantes, los extranjeros, los diplomáticos. Sí, en la diplotienda podían comprar. Pero era un mundo impresionante el de los mercados. Vale, igual que hemos hablado un poco antes, al principio comentaba Luis, en la zona Nicaragua siempre tenemos una imagen de un país que es un poco como único. Y lo que es cierto es que en toda Centroamérica está toda la parte del Pacífico y toda la parte del Atlántico. El Atlántico es Caribe. Toda la parte atlántica, todo lo que es Centroamérica y Belice, es garífuna, es misquitos, es población negra, es otra historia.
historia totalmente distinta. Una de las cuestiones, yo creo, más, para mí, de los errores más grandes que cometió el Frente Sandinista fue olvidarse de que existía el Caribe. Los olvidó, de plano y de pleno. El Caribe era, luego vemos por ahí alguna foto, unas playas maravillosas con sus palmeras y con todo, pero el Caribe también pasaba hambre, en el Caribe había muchísima necesidad, el Caribe tenía también, era parte del país, era también Nicaragua. Y el Frente no lo recordó y luego en cambio los quiso sumar un poco al proceso. Y ahí de alguna manera hubo un quieto parado, y aquí las reglas las ponemos los mezquitos o los garífonas o en esto, ¿no? Entonces ahí hubo un enfrentamiento un tanto peculiar. Cuando el huracán Juana, donde golpeas fundamentalmente en el Caribe, lo arrasa. Y la foto de antes, de Lucy, que es del pueblo, esta es la ciudad principal de la zona Caribe de Nicaragua, pues esa era esta zona de casas siempre llovía mucho, porque siempre estaba mojado, ¿verdad? Pero siempre así de maderita y totalmente distinta, tanto la construcción como la población era bastante distinta, o casas muy abandonadas, esto es el Río Escondido, casas así muy solitas y tal. El Río Escondido sube con el huracán Juana de una forma tremenda, arrasa con todo y Lucy prácticamente desaparece. Por lo que toda la gente que vivía a la par del río Rama y del Río Escondido se funde, y es cuando de alguna forma también se toma conciencia de que el Atlántico existe y es población nicaragüense también. Pues ahí es también donde se empieza a hacer un pequeño acercamiento, pero siempre es verdad que ha sido una otra realidad y nunca se le ha contemplado con demasiado cuidado. A mí no me gusta. En toda esta cuestión están los cheles, estaríamos los cheles éramos, chele es piel blanca, somos los blancos, Entonces los cheles podemos ser de cualquier lado, de Canadá, de gringos, de Europa, de cualquier sitio, si éramos blanquitos, cheles. Sí es verdad que la revolución nicaragüense fue un encuentro de gente tremenda, un encuentro de gente que fue llegando de todos los lugares del mundo. Allí sí que es cierto que no había ni barreras ni territorios de taifas. Allí lo que se apuntalaba, Carlos, se apuntalaba un proyecto, se apuntalaba un proyecto de vida, se apuntalaba un proyecto político, se apuntalaba una idea. Nos olvidábamos todos de si íbamos con los... De aquí salíamos a través de los comités de solidaridad con América Latina, ¿no? Pero llegando allá te daba igual si venías de Alemania o de Suiza o de Bulgaria. Allí estaba y allí estábamos. Y allí nos encontrábamos las gentes, ¿no? Y sí es cierto que los cheles no iban en camionetas, no iban en 4x4 como vamos ahora, como van ahora. Se manchaban las manos, los pies, y les comían los zancudos y de todo, igual que a los demás, porque cada quien apuntalaba como podía, donde podía. Y fue, yo creo que todo un ejercicio para la gente, desde luego para la gente europea, fue un ejercicio increíble. Hubo un momento en que en una de las comunidades, en Jacinto Vaca, había una brigada alemana que estaba haciendo unas letrinas. Llegó la contra y se los llevó a todos, los secuestró. Los secuestró y entonces empezó a amenazar a Alemania y a Europa en general que si no se paraba toda la intervención del apoyo de los internacionales, se los zampaban, los mataban. Pues al día siguiente, toda la gente que estábamos en ese momento cruzando por Managua, además de una manera un tanto, no había móviles, con lo cual era casi que nos íbamos encontrando por la calle todos los cheles y decíamos, hey, a tal hora en tal sitio, hey, a tal hora en tal sitio, y nos encontramos gente de todos lados. Y entonces se decidió, que era una cuestión de hora y media, más o menos, que se hacía una brigada internacional, que nos íbamos a la comunidad Jacinto Vaca y que seguíamos construyendo las letrinas. Y que de ahí íbamos a salir. Y que si a la gente que íbamos en esa segunda batida también se nos pillaba, pues quedaba una tercera de repuesto. La decisión realmente de ir no costó nada, de organizarnos tampoco, si algo costó, fue la distribución. ¿Por qué? Porque la idea era en principio, en la primera brigada, ir, pues no sé, no me acuerdo el número de gente, pues si habían secuestrado 12 alemanes,